de los 20 mayordomos desde 1975 a 1995 y de toda la colonia huancabelicana residente en Lima, a un importante guitarrista de toda la provincia de Angaraes, guitarrista lirqueño, por su amplia labor artística en favor de nuestro folclore huancabelicano, ha trasuntado todos los niveles y todos los lugares de nuestro país. Amador Manrique Lozano, esta noche nos acompaña para dedicarnos bonitas versiones musicales, pero previamente quiero presentar a don Lucho Cárdenas para una pequeña semblanza y este homenaje que dedicamos a don Amador Manrique Lozano. Muchísimos años de trabajo, muchísimos años de esfuerzo dedicado a nuestra cultura huancabelicana y el esfuerzo de difundir la música de Lircay Angaraes. Luchito, por favor. Hermanos huancabelicanos, como es de dominio de toda la familia huancabelicana afincada en esta capital, el gran objetivo de esta fiesta, en honor a nuestro santo patrono San Francisco de Asís, ha sido y sigue siendo la unión de la gran familia huancabelicana desperdigada en la Gran Lima para recordar nuestras vivencias, nuestras costumbres, como una forma de fortalecer nuestra identificación con esa tierra a la que tanto amamos. Esta permanente búsqueda de lazos de unión nos ha permitido el descubrimiento de verdaderos talentos culturales y artísticos que enorgullecen ciertamente a nuestro pueblo. Ya hemos podido apreciar durante la jornada cultural desarrollada en la Casa de Osambela el nivel artístico de jóvenes cultores que constituyen verdaderas promesas para Huancavelica y para nuestro país, y la ratificación de muchos otros que ya son una hermosa realidad. Pero lo más importante y emocionante es que este esfuerzo de hermandad huancabelicana nos permite convocar a insignes huancabelicanos, a los que quizá pocos hemos tenido la suerte de conocerlos y sin embargo tienen una larga trayectoria de verdaderos embajadores artísticos que han ido difundiendo nuestra cultura a lo largo de nuestra patria y en numerosos países del mundo, haciendo que suene el nombre de Huancavelica como cuna de artistas de real valía. Este es el caso de don Amador Manrique Lozano, insigne guitarrista lirqueño que tiene el privilegio de ser el más grande intérprete de nuestra música andina, desde aquellas épocas en que era casi un acto heroico mantener un programa radial de música folclórica. Don Amador Manrique nació, como lo he manifestado, en esa hermosa tierra de Lircay, y desde sus años infantiles, junto con sus labores en la escuela 531 de esa tierra lirqueña, comienza a cultivar su afición por la guitarra para convertirse en la primera guitarra del Perú, habiendo ocupado el primer puesto en el famoso gran concurso de guitarras promovido por el legendario don Gaspar Andía Fajardo en 1958. Recibiendo como premio un contrato permanente en Radio Nacional del Perú para transmitir con una frecuencia de 3 veces por semana la música andina como solista de guitarra, ganando un gran prestigio dentro y fuera del país. Hoy, junto con sus hijos, eximios guitarristas como él, constituyen una hermosa familia que ha consagrado su arte a la difusión de la música huancabelicana, y quienes, ansiosos de abrazarse con sus hermanos de la tierra del Mercurio, han llegado hasta este teatro para deleitarnos con su arte y confundirse con nosotros en un gran abrazo de identificación huancabelicana. Don Amador Manrique, tengo el honor de acercarme a usted para entregarle este plato recordatorio en nombre de los 20 mayordomos
que hasta este año han dado un esfuerzo, un gran esfuerzo por mantener unida a esta familia y para tener la oportunidad de que juntos alcemos los brazos y aplaudamos su prestigio y lo que es usted para Huancavelica. Realmente un orgullo y un honor para nosotros tenerlo entre esta familia huancabelicana y estrecharlo en un fuerte abrazo. Don Amador, el Irqueño de Oro. Amador Manrique Lozano. Le hacen entrega de un bonito plato, al igual de un diploma de honor de todos los mayordomos. De igual manera, este grupo de mayordomos que todos los años nos permitimos convocar a insignes huancavelicanos y resaltar sus dotes, le entrega este diploma como recuerdo de esta noche memorable en que usted está ingresando nuevamente a reencontrarse con sus hermanos huancavelicanos. Este es el homenaje en vida a cada uno de los artistas que esta noche nos acompañan también y esperamos hacerlos en los próximos días. Muchas gracias, don Lucio Cárdenas Dávila. Para don Amador. Sí, don Amador. Venga el aplauso para don Amador Manrique. Deseo en forma breve expresar la gran emoción que me embarga en este momento, porque con este significativo homenaje por parte de mis paisanos huancavelicanos y mi familia me dan sinceras muestras de su reconocimiento a pesar del tiempo transcurrido, a la entrega y empeño que puse cuando concursé y afortunadamente gané en nombre de mi querido Huancavelica. Asimismo, expreso mi complacencia por esta celebración a San Francisco de Asís, santo patrono del Colegio La Victoria de Ayacucho, alma mater que me cobijó durante mi etapa estudiantil. Mi agradecimiento completo a los inolvidables momentos de mi vida. Mi agradecimiento a todos. Vamos a culminar con este homenaje. Voy a llamar, por favor, si Stephanie está por ahí. Stephanie es la única bisnieta, la más chiquita. También quiere rendir un homenaje a su querido papá mayor. Muy bien. Stephanie, la única bisnieta de don Amador. Bueno, don Amador, la música continúa. Vamos a deleitar esta fiesta y este homenaje, además de don Amador, también para doña Constantina Sánchez, que a través de las cámaras, por acá y por acá, nos va a estar apreciando estos días. Vamos, don Amador. Venga, un aplauso para don Amador Manrique. Disculpe que cruce por acá. E iniciar esta fiesta de huancavelicanidad.
Gracias.